Hola, hoy te voy a hablar acerca de por qué fracasan las relaciones de pareja. A continuación, va. Lamentablemente no todas las relaciones son para ser, y aunque hay muchos motivos por los cuales una relación puede fracasar, estas son las principales razones por las que algunas relaciones no funcionan. Y cuanto antes las detectes, antes podrás determinar si quieres seguir intentándolo o no. Uno de los dos o ambos tienen demasiadas expectativas. Uno de los principales problemas en nuestras relaciones de todo tipo son las expectativas que ponemos sobre la otra persona. Esperamos que se comporte de cierta manera, que las cosas se den de una forma específica y que todo se desarrolle de acuerdo al guión que tenemos en la cabeza. En lugar de dar espacio al otro, a ser quien es realmente y amarlo de esa forma. Esto se va a poner feo. Son demasiado críticos uno con otro. Las expectativas en general nos llevan a ser demasiado críticos con el otro. En lugar de aceptar que nuestra pareja es diferente y tiene derecho a ser quien es y hacer lo que sienta y desee, empezamos a esperar que haga las cosas, piense y sienta igual que nosotros, lo que nos lleva a criticarlo y hace que, al final, la relación no funcione. No pueden manejar los celos. Como cualquier sentimiento negativo, los celos tienen una función necesaria en nuestra vida, y es la de mostrarnos cuánto apreciamos a una persona. Sin embargo, fuera de control, los celos pueden llevarnos a ser demasiado posesivos y exigentes, al punto de cansar y terminar por alejar a nuestra pareja, y que se termine la relación. No puedo creer que aún esté celoso. ¿A quién llama celoso? Yo nunca he sido celoso en la vida. No ser honestos. La honestidad es la base de cualquier relación, ya sea de familia, amistad o amor. Pero si uno o ambos no consideran la honestidad una cualidad que es importante, es posible que terminen sufriendo las consecuencias de las mentiras y engaños. Y cuando digo honestidad, no me refiero solo a ser fieles, sino también a cómo ser honestos en cuanto a lo que esperan de la relación, así como también a quiénes son, lo que piensan y lo que sienten. No reconocen su parte de culpa. Toda relación está conformada por dos personas y todo lo que sucede es responsabilidad de ambos. Sin embargo, si en lugar de cada uno hacerse responsable de su parte de culpa y trabajar en mejorar o solucionar las diferentes situaciones, se echan la culpa mutuamente, la relación no tendrá futuro alguno. La distancia. Aunque exista el amor, la distancia borra sentimientos a lo largo del tiempo. Esa es una realidad. Somos capaces de adaptarnos a distintas situaciones y una manera de protegernos es el olvido. Triste pero cierto. Adiós, vaquero. Rutina. Es algo normal que pasa en parejas estables. Con el tiempo llegan a conocer la mayoría de sus intereses, gustos y reacciones, al grado de ignorar esos detalles que al principio los unía. Es así como viene el desinterés por esa unión y la relación se pone monótona y aburrida. Y termina. Economía. Si bien no nos referimos a la diferencia de clases, hablamos de las finanzas en pareja. Muchas veces al hombre le cuesta entender que su pareja gana más, o el caso contrario, que tu pareja no gaste ni siquiera en él, es decir, muy tacaño. Estas variantes pueden empezar por separar intereses y en consecuencia personas y la relación Se acaba. ¿Pensado en todo lo que vas a hacer con esos papelitos verdes que tienes? Sí, es decir, no. Mi papá siempre me lo decía, cuando tienes dinero debes gastarlo. Química sexual. Las personas solemos buscar estabilidad emocional. Sin embargo, el ámbito sexual es motivo de separación. No sentirnos cómodos es causa de inestabilidad y por consecuencia llegan problemas y peleas a causa de este tema. Inestabilidad emocional. Este tiene consecuencias no solo en pareja, sino también en la familia y para nosotros mismos. Tener conflictos internos no nos permite estar al 100 y eso echa por la borda muchos deseos por estar con alguien, y al paso del tiempo la otra persona puede dejar de interesarse por mantener una relación. No, God, please, no, no, no.
Una relación de pareja fracasa cuando uno de los dos no contribuye. Una de las claves para que una relación de pareja funcione es que los dos se hagan responsables de su propia felicidad, responsables de sus deseos y bienestar. Pero muchas veces esto no sucede y uno de ellos asume toda la carga. Si te quejas, Mi relación de pareja no funciona. hazte cargo de lo que te corresponde. No permitas que tu pareja sea responsable de lo que te corresponde. Se cansará y terminará contigo. Así de fácil. Cuando la pareja no funciona, los dos son responsables. Mucho ojo con eso. Falta de comunicación. La mayoría de problemas se dan por una falta de comunicación. Esta es vital para que una pareja pueda estar involucrada por completo. No significa que no puedan tener secretos, pero sí ayuda a entender situaciones que no estén muy claras. Si nos quedamos callados, corremos el riesgo de fracasar. Los problemas que te presentamos pueden ser resueltos con una simple charla, siempre calmados y dando espacio para que la otra persona nos exprese sus sentimientos y así arreglar todo. Comunica. No encuentro fallas en su lógica. Cuando hay demasiado dominio de uno de los miembros de la pareja. Los fracasos amorosos continuos pueden deberse a una relación que no se basa en el amor, sino en el miedo. En lugar de fomentar el amor, la confianza y libertad para hacerse mejores, predomina el miedo. Uno de los miembros de la pareja padece de una autoestima sobrevalorada y tóxica. Solo le importa su felicidad, pero nunca es feliz. Buscando esa felicidad, obliga a su pareja a sus caprichos. Y así se va a saturar la relación y se acaba. Una relación de pareja falla cuando hay mucho egoísmo. Tenlo por seguro, cuando una relación de pareja falla es por egoísmo. Es una guerra fría que puede prolongarse por años. Cada uno está determinado a conseguir lo que quiere sin importarle los deseos del otro. Una guerra por dominar que termina matando el amor. Comprométete con tu propia felicidad y bienestar. Es la forma de provocar el cambio si tu pareja es egoísta. Porque nunca he jugado a los bolos. Bueno, si no la quieres, yo sé de alguien que sí. El fracaso de parejas jóvenes se debe a la falta de interés. Hay parejas que tienen mucho tiempo para estar juntos, pero no se interesan realmente en estar juntos. Cada uno está en lo suyo. Por ejemplo, en el internet. Para muchos, las novedades de las redes sociales es más importante que su relación de pareja. Cuando la relación de pareja no va bien, a cada uno de ellos no les va bien. Ambos están navegando en la superficie, se distraen por no interactuar ni conocerse más a fondo. Y así se daña toda la relación. Cuando se pone demasiado énfasis en los errores del otro. Al principio todo es bonito, todo es novedad, todo es color de rosas y estamos enfocados en lo que nos gusta de nuestra pareja. Pero con el tiempo se imponen ciertas rutinas y prevalecen nuestros hábitos adquiridos en la vida. Empezamos a poner más énfasis en las fallas que en los aciertos. No nos queremos lo suficiente y poco a poco llega ese punto donde la relación de pareja no funciona. Solo hacía falta potenciar los puntos fuertes. Salva la relación, ¡ey! No es más que un baboso chorreador de tinta, farsante y mentiroso. Mira esa sonrisa de dientes amarillentos. No se puede confiar jamás. Para finalizar, Fatality. existen muchas razones para que una relación de pareja fracase. Cuando hay la química suficiente con tu pareja, se estaría hablando casi ya de un éxito de la relación. Pero recuerda, la confianza y la óptima comunicación fomenta el respeto, comprensión y apoyo constante dentro de la pareja, y para que ésta sea un éxito completo. ¡Ya está! Y este fue el video por hoy. Si te gustó, dale like. Si no te gustó, dale like enojado. Suscríbete, dale click a la caricatura, al círculo. Acá arriba te dejo el video de los mitos del amor romántico que están buenazos. Acá abajo te dejo el video de la ley de la atracción. Próxima semana, algún video chido, chévere, bacán del Puctas. Chao.